Hola a todos y todas, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, Paulina. ¿Qué? Hoy día disfrutando un poquito más del calor, Hola, buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted? en comparación a otros. Hola Valentina, muy buenas tardes. Bien, me voy a conectar inmediatamente con mi teléfono para que me puedan escuchar bien la salida de audio y hoy día, cierto, ya estaríamos trabajando algunos ensayos para ir preparando, cierto, y perfeccionando aún más lo que sería nuestra prueba que se va a realizar ya en el mes de agosto. ¿Ya? Vamos a recordar si antes lo que estábamos trabajando la semana anterior. Estuvimos, ¿cierto?, analizando lo que era básicamente un cuestionario donde se dio bastante énfasis, ¿cierto?, a la parte de desarrollo, la parte de lectoescritura. Debo decir, ¿cierto?, que en función a lo que hemos estado trabajando han mejorado bastante, así que espero que hoy día, ¿cierto?, también vayan participando, ¿cierto? Al igual como lo hemos hecho las veces anteriores, para justamente ir mejorando esas habilidades y lleguen preparadísimos, ¿cierto? Para la evaluación, ¿ya? Vamos a dejar en claro qué material vamos a trabajar hoy, porque la vez pasada, ¿cierto? Nos confundimos un poco sobre qué facsímil, ¿cierto? Vamos a estar tratando. En función de eso, había una guía, ¿cierto? Que había quedado pendiente la clase anterior, ¿se acuerdan? Que muchos incluso dijeron que lo habían realizado, que lo habían visto, habían leído algunas lecturas. No sé si se acuerdan. Creo que no. Esa guía y ese documento que había quedado pendiente de la clase anterior, eso lo vamos a dejar para la otra semana, o sea, para más tardecito, ¿ya? Hoy ya vamos a estar trabajando con un nuevo documento que lo más probable es que Donald sí se lo haya enviado para que estemos, ¿cierto?, analizando. Voy a inmediatamente a proyectar, ¿cierto?, el documento que vamos a trabajar hoy, que sería este que está acá. Oh, así no, porque no se ve nada. Vamos mejor a ahí. Perfecto, ¿se visualiza bien? Sí, se visualiza bien. Perfecto. Recuerden que si están con teléfono, ¿cierto? Pueden agrandar la pantalla utilizando sus dos deditos, ¿ya? Agranda la pantalla y ahí pueden ir leyendo mejor, ¿cierto? Los detalles del documento que se está exponiendo. Bien, vamos a trabajar igual que la clase anterior. Vamos a estar leyendo, ¿cierto? Las preguntas y posteriormente ustedes, ¿cierto? Me van a ir respondiendo en el chat de manera escrita lo que serían, en este caso, las respuestas correctas, ¿ya? Este formulario no es tan largo, así que pretendo, ¿cierto?, que podamos revisarlo en el transcurso, ¿cierto?, de la primera hora, para posteriormente, o sea, primera parte, ¿cierto?, de la hora, para posteriormente ir revisando, ¿cierto?, el que quedó pendiente. ¿Les parece? Bien, voy a colocar aquí el chat para poder visualizar sus respuestas y vamos a comenzar entonces. Vamos con la pregunta número uno. La pregunta número uno dice lo siguiente. Los pueblos indígenas americanos explican el origen del mundo a través de relatos donde intervienen seres con poderes sobrenaturales. ¿Cómo se denomina este tipo de pensamiento? A. Pensamiento mítico. B.
pensamiento científico, C, pensamiento filosófico o D, pensamiento matemático. Paulina ahí, sin dudar, ¿cierto? Ya nos pone la respuesta que ella cree correcta. Vamos a ver si hay más respuestas correctas. Ahí, ahí puedo ver bien la pantalla. Bien, vamos a ver. Entonces, acá, ¿cierto? Paulina nos dice que es mítico. Javiera dice que es filosófico. Andrés dice que es mítico, al igual que Lorena. Y la respuesta correcta es mítico. ¿Ya? Recuerden que una de las definiciones que entregamos respecto al mito, que también lo hemos trabajado en otros cuestionarios, es que, ¿verdad?, el relato mítico resulta ser ficticio. Y la mayoría, ¿cierto?, de las ocasiones el relato mítico presenta elementos, ¿cierto?, que no son parte de la realidad, como por ejemplo seres con poderes sobrenaturales. Como por ejemplo que alguien controle cierto el rayo, o que por ejemplo alguien pueda controlar el tiempo, o por ejemplo monstruos, ¿cierto?, que no existen en la realidad. Todo ello, ¿cierto?, corresponde a indicios de que estamos hablando de un pensamiento de tipo mítico. Por lo tanto, la respuesta correcta era la respuesta A. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Qué pueden aportar los pueblos indígenas americanos a la cultura de la sociedad actual? A, su industria, B, su tecnología, C, sus recursos económicos o D, su aprecio por la naturaleza. Paulina ya va avanzada porque antes que leyera la pregunta, ¿cierto? Ya había respondido. Nos dice que parece ser que es la tecnología. O sea, disculpe, la naturaleza, su aprecio por la naturaleza. Vamos a ver respuesta. Paulina, Andrés, Lorena, Javiera y Fresia dicen que la alternativa correcta es la D. Y, ¿verdad? Están en todo lo correcto, porque una de las cosas que podemos justamente valorar de las culturas, ¿cierto?, que son en este caso nativas, es precisamente el cómo ellos apreciaban la naturaleza. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Muy bien. Vamos con la 3. ¿Qué caracteriza el pensamiento filosófico? A, la experimentación y demostración. B, la emotividad y descripción de hechos. C, la racionalidad y argumentación válida. O D, la formulación y comprobación de hipótesis. A ver la pregunta 3. ¿Qué caracteriza el pensamiento filosófico? A, la experimentación y demostración. B, la emotividad y descripción de hechos. C, la racionalidad y argumentación válida. O D, la formulación y comprobación de hipótesis. Vamos viendo. Tenemos respuesta ya. Paulina, Lorena dice que la respuesta es la C y Andrés, ¿cierto? Se va por la D. ¿Cuál será la correcta? ¿La C o la D? Bien, vamos a hablar entonces de la alternativa. La alternativa no es porque, ¿cierto? La alternativa que habla de experimentación y demostración es básicamente algo que caracteriza el pensamiento de tipo científico. Por lo tanto, la A queda descartada. Cuando habla sobre la emotividad y descripción de hechos, ¿cierto? La verdad es que eso tiene que ver más con un texto que no es de tipo, ¿cierto?, narrativo, sino que es algo más descriptivo y por lo tanto tampoco, ¿cierto?, correspondería a la B. Está más asociado a la parte de la literatura. Nos quedaría la C y la D. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La racionalidad y argumentación válida o la formulación y comprobación de hipótesis? Muy bien, Paulina, y muy bien aquellos que dijeron que la alternativa C era la correcta, porque es la C. Racionalidad y argumentación, cierto, válida. Dijimos que la filosofía tiene su base precisamente en el uso de la razón. Por lo tanto, racionalidad, cierto, es un sinónimo. Y aparte, para poder validar, cierto, la filosofía, necesitamos, cierto, la argumentación, que es básicamente un método filosófico que nos permite exponer ideas sin base, cierto, a errores.
No importa, Andrés, estamos aprendiendo, pero fíjate la que tú dijiste, que era la D, la formulación y comprobación de hipótesis, se relaciona a un pensamiento también científico, porque es parte precisamente de los pasos del método científico. Por lo tanto, no corresponde, ¿ya? Comúnmente cuando se formula y se quiere comprobar una hipótesis es porque hablamos de ciencia, ¿ya? Así que no te preocupes, Andrés, porque ya vas a remontar y nos vamos con la 4. José votó para elegir a la junta de vecinos de su comuna. ¿Qué demuestra José con esa acción? A, su apatía política. B, su desacuerdo con las autoridades. C, su acuerdo con el resto de los vecinos. O D, su interés en la participación ciudadana. Paulina, cierto, rauda y veloz, al igual que Andrés, muy atentos. Ya me colocaron una alternativa. Vamos a ver qué dice el resto de sus compañeros. Lorena, Javiera, Fresia. Muy bien, la alternativa D, ¿cierto? Muy bien. Cuando alguien, ¿cierto?, ejerce una acción, como por ejemplo escoger a un representante o hacerse parte, ¿cierto?, de los problemas de tipo social, buscando solución, participando en reuniones u otras, es que estamos hablando, ¿cierto?, que todas esas son formas de participación ciudadana que evidentemente está, ¿cierto?, consagrado como parte, ¿cierto?, de una vida en democracia. Por lo tanto, la alternativa D es la alternativa correcta. Muy bien, lo felicito. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Fácil? Fácil. ¿Sí? Perfecto. Me Profesor, contenta que no alcancé a escuchar, pero imagino que dijo que estaba re fácil. Vamos con la siguiente. 5. En el contexto de la sociedad globalizada actual, se produce una mayor circulación de personas entre diferentes países. De este modo, se generan situaciones donde está presente la diversidad cultural. A su juicio, ¿en qué situación se expresa el respeto a la diversidad? A, en el rechazar un idioma desconocido. B, en el compartir con vecinos extranjeros. C, en el observar a los extraños en la calle. O D, en el renunciar a las propias tradiciones. Paulina nos dice que es la B, al igual que Lorena y Andrés. Vamos a esperar a ver si es que alguien más nos quiere contestar esta respuesta. Javiera, Fresia, muy bien. La respuesta correcta es la B, ¿cierto? Sabemos que una forma donde podemos, ¿cierto?, integrar y formar esta idea de respeto hacia, ¿cierto?, las diferentes personas o a la diversidad, ¿es cierto?, es compartiendo con ellos. Por lo tanto, la alternativa B sería la correcta. Muy bien. Ahora, la A, C y D por descarte, ¿cierto? Se entiende que es como rechazar a esta diversidad, por lo tanto, no sería, ¿cierto?, válido que nosotros la pudiéramos conceder, ¿cierto?, como correcto. Vamos con la 6. ¿Qué aspecto del trabajo humano aporta directamente el desarrollo personal? A, la producción de bienes. B, el impacto en la naturaleza. C, la generación de nuevas tecnologías. O D, la posibilidad de cultivar distintas capacidades. Uf. Andrés nos dice que es la D, Paulina la C y Lorena la D. Vamos a ver si es que alguien piensa igual que Paulina. Frecia dice que es la D. Muy bien. Paulina, ¿por qué pensaste que era la generación de nuevas tecnologías? A ver, coméntanos, si es que puede. Porque está hablando de trabajo humano. Por eso, ¿Ya? por eso le puse por las nuevas tecnologías había más directamente al desarrollo personal que han tenido las personas ahora. En eso Ok, pensé. ¿Está bien? ok. No sé. Ya. Pero está bien. La respuesta correcta, Paulina, era la D, la posibilidad de cultivar distintas capacidades, porque fíjate que evidentemente está hablando, ¿cierto?, del trabajo humano, pero, ¿cierto?, ¿qué aporta para el mismo? ¿Sí? ¿Qué hago yo que pueda desarrollar que me beneficie, ¿cierto?, a mí? Y dentro de todas las opciones, ¿cierto?
es básicamente el cultivar distintas capacidades. Es decir, que si yo, por ejemplo, trabajo elaborando una manualidad, me voy a perfeccionar en esa habilidad, por lo tanto, estoy desarrollando, ¿cierto?, una capacidad, ¿sí? Porque es a partir del desarrollo personal. Si hubiese dicho, ¿cierto?, la pregunta en relación a el desarrollo humano, ¿cierto? O sea, disculpen, el desarrollo en cuanto al trabajo humano, pero ¿qué aporta para la sociedad? Tal vez la C hubiese sido una alternativa, pero no era el caso, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta de las 6 es la D de Diosito. Desarrollo, desarrollo. Erich Fromm distingue tipos de amor. Según este autor, ¿qué tipo de amor se caracteriza por la incondicionalidad? Escriba su respuesta a continuación. Vamos a ver. Esta pregunta solamente nos está diciendo que tenemos que indicar cuál es ese tipo de amor. Así que como es una respuesta breve, ¿cierto? Vamos a entregar solo 2 minutos para que la puedan contestar, para que puedan recordar, ¿cierto? Cuál era la materia de Erich Fromm sobre el amor y posteriormente, ¿cierto? Puedan replicar su respuesta. 2 minutos. A las 19:48 estaríamos revisando. ¿Se acabó el tiempo? Revisemos. Muy bien, muy bien. Aquí Paulina no indica que el tipo de amor es el materno. Incluso, ¿cierto? Nos da una explicación que dice, ya que se refiere a un amor incondicional por vida de un hijo. Bien, Javiera nos dice que el amor materno, el Andrés también nos dice que el amor maternal, y Lorena, ¿cierto? También nos dice que el amor es el maternal. Y fíjense que todos están en lo correcto. Inclusive, aunque no hayan justificado, está bien, porque la pregunta solamente nos señala, ¿cierto?, que tenemos que indicar. No dice, ¿cierto?, que tenemos que explicar ni justificar. Si usted quiere explicar y justificar, lo puede hacer, pero, ¿cierto?, señalando solamente estaríamos en lo correcto. Así que muy bien a todos aquellos, ¿cierto?, que pensaron en el amor maternal, porque es la respuesta correcta. Una imagen. Bien. Dice, lea atentamente la historieta y luego responda. Tenemos, ¿cierto?, hay un dedo que parece ser que está tapando algo. Posteriormente dice, sorprendentemente mi dedo es más grande que la torre de aquella casa. A lo que cierto Mafalda dice, ¿sabes por qué lo ves más grande, Miguelito? A lo que Miguelito dice, claro, porque el dedo es mío y me importa muchísimo más que la torre. Vamos a ver qué es lo que nos preguntan a partir de esta historieta. ¿Qué se puede concluir de la experiencia que tiene el personaje de la historieta? A, que las diferencias de percepción facilitan la comunicación. B, que la percepción es independiente de la posición del sujeto. C, que la percepción depende del punto de vista del observador. O D, que todas las personas tienen la misma percepción de la realidad. Y acá Paulina y Andrés, junto con Lorena, Javiera, me responden que la C. ¿Será eso? A ver. ¿Será esa la respuesta correcta? Y la respuesta correcta sí es la C. ¿Ya?
Y es correcta porque esto, ¿cierto? Ya lo hemos estado viendo bastantes veces, la percepción, y justamente cuando vemos este juego, ¿cierto? De las realidades distintas, entendemos precisamente que eso va a depender básicamente de quién, ¿cierto?, la esté observando o el punto de vista de cada persona, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta C es la correcta. Vamos con la pregunta 9. ¿En qué consiste una la diferencia entre sentimiento y emoción? A, el sentimiento es perdurable y la emoción es transitoria. B, la emoción generalmente es negativa y el sentimiento no. C, la emoción se mantiene estable en el tiempo y el sentimiento varía. O D, el sentimiento se expresa en una reacción corporal y la emoción no. Aquí la Paulina y la Lorena, ¿cierto? No titubearon en responder. Pusieron que la A. Andrés también dice que la A. Vamos a esperar más respuestas. Si es que alguien por ahí, ¿cierto?, piensa que es otra. Cintia dice que es la A. Y todos están muy bien. Porque la alternativa, ¿cierto?, correcta, también, ¿cierto, Javiera? Es que el sentimiento perdura en el tiempo y una emoción es transitoria. Recuerden, ¿cierto?, que mencionamos que bajo esta idea, ¿cierto?, el sentimiento es perdurable porque está asociado a emociones positivas o negativas que hacían precisamente, ¿cierto?, que esto no se borrara de nuestro consciente y perdurara, ¿cierto?, por siempre, a diferencia de una emoción que tiene otra función, que es una función, ¿cierto?, de tipo adaptativa, y por tanto, ¿cierto?, es transitoria mientras, ¿cierto?, dure un acontecimiento, un hecho, va a estar durando esa emoción. Por lo tanto, la respuesta A es la correcta. Bien, vamos con la 10. Normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino y masculino. ¿A qué concepto corresponde esta definición? A, rol de género. B, diferencia sexual. C, identidad de género. O D, igualdad de oportunidades. Javiera, no, Paulina creo que me puso que era la A, pero no sé si es por esta o por la anterior. Ah, ok, Paulina, muchas gracias. Entonces nos dice que es rol de género. A ver, vamos a ver sus otros compañeros. Lorena también dice que es la... Y parece ser que está más complicado. Están pensando, al parecer. ¿Cuál podría ser la respuesta correcta? Aquí hay palabras claves, como por ejemplo norma y prescripción, que dicta la sociedad. Normas y prescripciones. Andrés también apuesta por la A. ¿Alguien más? Una respuesta más. Y Cintia también apuesta por A. Muy bien. Y la respuesta correcta precisamente es la A. Oh, Javiera. Nos puso identidad de género. Casi, Javiera, pero no. ¿Ya? ¿Por qué no corresponde a identidad de género? Porque la identidad de género tiene que ver con una cuestión de carácter personal, con la autoidentificación, ¿cierto?, de lo que es un género en específico. Por ejemplo, yo me identifico como masculino o yo me identifico, ¿cierto?, como femenino. ¿Ya? Tiene que ver con la identidad, como dice el nombre. En cambio, cuando hablamos de rol de género, tiene que ser básicamente el cómo yo debo actuar, pensar o comportarme de acuerdo a ese género, ¿cierto?, con el cual yo me identifico, ¿ya? Y por lo tanto, comúnmente todas las personas tienen un rol, o todas las personas, ¿cierto?, tienen que vestirse de una determinada manera, o se espera, ¿cierto?, que se comporten de una determinada manera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ¿cierto?, el rol de género es aquello, ¿cierto?, que se vincula con las normas que la sociedad y la cultura determina para un género determinado. La respuesta correcta es la... Ya, Javier. ¿Entendimos, cierto? La diferencia entre uno y otro. Espero que sí. Súper. Bien. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien. ¿Vamos recordando algunos de los conceptos que habíamos trabajado? Sí, todo bien. Me parece espectacular y los felicito, ¿cierto? Porque hay errores que son pequeñísimos,
pero, ¿verdad? Lo importante es que vayan dándose cuenta cuáles son sus errores, ¿ya? Pero la mayoría, ¿cierto? Yo creo que o no se ha equivocado en ninguna, o a lo más, ¿cierto? Ha errado en una de las 10 que hasta el momento hemos estado revisando. Así que continuemos porque todavía quedan, ¿cierto? Algunas preguntas. Bien, vamos con un texto. Este texto, ¿cierto? Nos habla sobre el autoestima. La autoestima, entendida como la valoración que una persona hace de sí misma, es un proceso psicológico complejo que involucra la percepción, valoración y concepto que cada uno tiene de sí mismo. Es el sentimiento valorativo del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Si consideramos que la calidad de vida está profundamente relacionada con la forma como cada persona se percibe y se valora a sí misma, podemos entender la importancia de contar con una autoestima positiva que posibilite sacar lo mejor de cada ser humano en las distintas etapas del ciclo vital. Afortunadamente, es posible mejorar la autoestima de cualquier persona, ya que el sentido del valor por uno mismo es una construcción que va formándose a lo largo de la vida, siendo susceptible de mejorar en la medida que dispongamos de experiencias positivas. Vamos a ver la pregunta. 11. Según el texto, ¿de qué depende que la autoestima de una persona mejore? A, de su calidad de vida; B, de sus rasgos corporales; C, de sus vivencias de infancia; o D, de sus experiencias positivas. Ahí está el texto, lo voy a achicar un poquito para que se pueda ver, ¿cierto?, el texto y las alternativas. Andrés y Paulina ya me han respondido. Me colocaron que la alternativa D parece ser la correcta. ¿Ya? Vamos a responder. Todos los que han respondido a la pregunta 11 me colocaron que la respuesta correcta era la D. ¿Ya? Que la D dice de sus experiencias positivas. ¿Ok? Vamos a ver dónde aparece eso. Dice, la autoestima, entendida como la valoración que una persona hace de sí misma, es un proceso psicológico complejo que involucra la percepción, valoración y conceptos que cada uno tiene de sí mismo. Me perdí, ahí está. Es el sentimiento valorativo que cada uno tiene de sí mismo. Es el sentimiento valorativo del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Si consideramos que la calidad de vida está profundamente relacionada con la forma como cada persona se percibe y se valora a sí misma, podemos entender la importancia de contar con una autoestima positiva, que posibilite sacar lo mejor de cada ser humano en las distintas etapas de su ciclo vital. ¿Cuál será entonces, según este texto, un factor cierto de que la autoestima mejore? La respuesta está en el segundo texto, en el segundo párrafo, y está casi textual. Vamos a rectificar. Pueden rectificar su respuesta. Muy bien. ¿Se dieron cuenta de cuál fue el error? Si ustedes se dan cuenta, muy bien, de su calidad de vida, si se dan cuenta, ¿cierto? El texto no nos habla en ningún minuto, ¿cierto?, de las experiencias de manera, ¿cierto?, textual, ni tampoco, ¿cierto?, que nos llame a inferir. El párrafo 2 nos dice, ¿cierto?, que de acuerdo a la calidad de vida de la persona, esto influye de manera directa, ¿cierto?, en la autoestima que ésta tenga. Por lo tanto, el concepto, ¿cierto?, que ahí se pone énfasis como factor
que inciden en la autoestima es la calidad de vida y por lo tanto la respuesta correcta sería la A. ¿Sí? Disculpe, en el tercer párrafo, en esa parte donde dice que va formándose a lo largo de la vida, siendo susceptible de mejorar en la medida que dispongamos de experiencias positivas. Mm. Ah, en el último párrafo dice, afortunadamente es posible mejorar la autoestima de cualquier persona, ya que el sentido del valor por uno mismo es una construcción que va formándose a lo largo de la vida, siendo susceptible de mejorar en la medida que dispongamos de experiencias positivas. Ah, también puede ser, Eso tiene puse toda la la D. razón, tiene toda la razón, porque también puede ser, porque dice, según el texto, ¿cierto? De qué depende que la autoestima de una persona mejore, claro, puede ser cierto desde el punto de vista de su calidad de vida, pero también cierto en cómo la persona lo viva desde el punto de vista de la experiencia que ésta posee, ¿sí? Vamos a analizar este texto, ¿cierto? Y vamos a buscar al final de la clase, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta más acertada entre todos? Si es la A o la B, ¿ya? ¿Les parece? Porque en realidad para mí debiese ser, ¿cierto? La calidad de vida. Pero, ¿cierto? El texto también afirma que si, por ejemplo, nosotros tenemos experiencias positivas, también podemos mejorar, ¿cierto? Eh, en este caso, ¿cierto? Nuestra autoestima. ¿Ya? Después lo vamos a analizar con mayor detalle. ¿Les parece? ¿Lo dejamos en stand-by? Sí, es que es como la diferencia está que en el segundo párrafo dice la importancia de contar con una autoestima positiva. En cambio, en el tercer párrafo ¿Mm? dice cuál es en la medida que dispongamos de experiencias positivas, es la forma de mejorar. Y la pregunta habla ¿De qué de qué depende que la depende que la autoestima autoestima de de una una persona persona mejore. mejore? Ajá, sí, puede ser. Lo vamos a analizar y ahí vemos, ¿cierto? Si es que es la D, la respuesta, ¿cierto? Correcta, con mayor detenimiento. ¿Ya? Profesor, en el texto sale textual. Entonces, por eso yo también Sí, digo que la D. que la D. Sí, puede ser. Tienen toda la razón. ¿Ya? Ahí tal vez yo me confundí por la textualidad del párrafo 2, ¿ya? Y se me fue el detalle justamente de la última palabra que aparece en el párrafo 3, ¿ya? Pero puede ser. Lo vamos a dejar ahí en stand-by y lo retomamos posteriormente para analizarlo con mayor detenimiento y evidentemente vamos a considerar todo lo que ustedes mencionan como parte, ¿cierto?, de la respuesta si es que es así, ¿ya? Vamos con la 2, que también nos habla sobre el texto. De acuerdo al texto, ¿qué actitud vital permite el contar con una buena autoestima? A, el revelarse, B, ser exitoso, C, dar lo mejor de sí mismo o D, seguir las pautas de la sociedad. Ya, la Paulina nos dice que la alternativa es la C. Andrés también. Uh, Aquí quedamos en stand-by. ¿Alguna otra respuesta? Frecia también dice que es la C. Javiera también dice que es la C. Y la respuesta correcta es la C, ¿cierto? Mayoritariamente cuando nosotros hablamos de la autoestima positiva, evidentemente lo entendemos, ¿cierto? Como esa forma en que nosotros también somos positivos, ¿cierto?, en nuestra vida y evidentemente mejoramos y por lo tanto la respuesta C es, ¿cierto?, la que más se asocia precisamente al desarrollo de este buen concepto, ¿cierto? Que nosotros denominamos como parte de un protector, ¿cierto?, del yo. Bien, vamos con la 13, que es muy bien, Matías. ¿Por qué en el texto se afirma que la autoestima es un proceso psicológico complejo? Escriba su respuesta a continuación. Bien, como es cierto una pregunta que conlleva evidentemente poder analizar nuevamente el texto para poder responder, vamos a dar un tiempo cierto prudente para que puedan volver a releer y contestar a esta interrogación, ¿ya? Este es un PDF, por lo tanto no puedo sacar las otras preguntas. Voy a anotar la pregunta la voy a dejar, ¿cierto?, copiada en el chat y voy a volver al texto original para que las personas, ¿cierto?, que no lo analizaron con detenimiento lo puedan hacer y contestar a esta pregunta. Paulina ya nos contestó.
Dice, ¿por qué en el texto se afirma que la autoestima es un proceso psicológico complejo? Escriba su respuesta a continuación. Bien, 3 minutos para poder responder, ¿cierto?, a esta interrogante. Bien, tiempo. Paulina nos escribe lo siguiente. En relación a la pregunta de por qué el texto afirma que la autoestima es un proceso, ¿cierto?, psicológico complejo, su compañera dice porque involucra la percepción, valoración y concepto que cada uno tiene de sí mismo. Bien, muy bien, Paulina. ¿Hay alguien más que quiera exponer su respuesta? Andrés dice lo siguiente, porque involucra la percepción, valoración y concepto que cada uno tiene de sí mismo. Es el sentimiento valorativo del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Muy bien Andrés. Muy bien también su compañera. ¿Hay alguien más que quiera intentarlo? Profesor, ¿Sí? eh, ¿Me quiere leer yo tu respuesta? sí, yo escribí en realidad acá, es Ya, un proceso psicológico complejo que involucra como percepción y valorización del concepto que cada uno tiene de sí mismo, que era muy lo mismo bien, de todo. muy bien. ¿Y saben por qué tienen todo lo mismo? Porque es una pregunta que apunta precisamente a rescatar de manera textual la idea, ¿cierto?, que ahí se está exponiendo. Si ustedes se fijan, la pregunta 11, 12 y 13 son preguntas, ¿cierto?, que aparecen de manera textual y por lo tanto lo que ustedes tienen que hacer es ubicar en el texto dónde está precisamente lo que se está preguntando y ahí mismo, ¿cierto?, le va a salir la respuesta. Y en función de eso, ¿cierto?, retomando la pregunta número 11, que era la que había quedado en stand-by, tienen toda la razón del mundo, ¿cierto? La respuesta correcta no era la A de la 11, hago fe de ratas, y cierto, la respuesta correcta es la D, porque como bien cierto argumentó su compañero, lo cual cierto felicito que lo haya hecho, cuando habla precisamente de la calidad de vida, claro, es algo cierto que mejora en este caso, cierto, la autopercepción, pero en sí lo que mejora, cierto, de manera más positiva lo que sería la autoestima es precisamente la generación de experiencias de carácter positivo. Así que en relación a la pregunta número 11,
estaban todos correctos cuando dijeron que era la D, y el profesor, cierto, los llevó a confundirse diciendo que era la A, ¿ya? Así que retomemos. De la 11, la respuesta correcta era la D en relación al texto. De la 12, la respuesta correcta era la C. Y de la 13, ¿cierto? Podían sacar de manera textual, desde el primer párrafo, ¿cierto? El por qué el autoestima, ¿cierto? Era entendida como, en este caso, un proceso de carácter complejo, ¿ya? Y ustedes hubiesen puesto por qué, ¿cierto? Considera la percepción, valoración, concepto que cada uno tiene de sí mismo. Además, ¿cierto? Que es un sentimiento valorativo del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Si hubiesen sacado todo eso, ¿cierto? Y lo transcriben, estarían todos en lo correcto. ¿Sí? ¿Le queda claro? La 11, 12 y 13. Sí, Súper. Ya. Vamos con la siguiente. Mm, Dice, piensa en la siguiente situación. En una oficina donde varios trabajadores comparten un mismo espacio, se ha generado un conflicto debido a las frecuentes conversaciones y el gusto de algunos por escuchar música en un volumen alto. ¿Cuál sería la forma de resolver este conflicto de modo que todos los involucrados se sientan satisfechos? A. Obedeciendo lo que indique el jefe. B. Consensuando pautas de comportamiento. C. Imponiendo el punto de vista del que es más popular. O D. Esperando que la situación se resuelva con el paso del tiempo. Paulina, Andrés, me dicen, ¿cierto? Ya una alternativa. Frecia también me indica una alternativa. Javiera también, y están en lo correcto. Consensuando pautas de comportamiento. Dijimos, ¿cierto? Que el concepto de consensuar tiene que ver con el tomar acuerdos. ¿Sí? Y pauta de comportamiento es básicamente decir cómo debemos, ¿cierto?, comportarnos desde el punto de vista de generar algunas normas o reglas para todos, ¿cierto? Por lo tanto, ahí estamos haciendo alusión, ¿cierto?, de un lenguaje de carácter efectivo. Por lo tanto, la alternativa B era la correcta. Muy bien todos. Vamos con la 15. Y ya casi finalizando, ¿cierto?, este ensayo. Puedes sostener que una decisión es libre cuando hay ausencia de coacción o de presión. Considerando la presencia de los mensajes de consumo emitidos por los medios de comunicación a su juicio. ¿En qué medida la sociedad actual permite tomar decisiones con libertad? Pregunta muy filosófica. ¿Puede sostener que una decisión es libre cuando hay ausencia de coacción o de presión? Coacción quiere decir básicamente que alguien, cierto, te reprime, no quieres que hagas algo. Considerando la presencia de los mensajes de consumo emitidos por los medios de comunicación. Se refiere, por ejemplo, las propagandas, ¿cierto? Las publicidades, etcétera, etcétera. ¿En qué medida la sociedad actual permite tomar decisiones con libertad? Aunque Paulina, ¿cierto? Ya lo tiene hecho, Matea, ¿cierto? La Paulina, vamos a dar 3 minutos para que el resto de las personas, ¿cierto? Que no lo hayan hecho, puedan también emitir su respuesta. Hola, Considere, profesor. ¿cierto? Hola. Disculpa, ¿cuál era lo que has escogido en el 14? La 14 es la B de bueno. Ah, ya, muchas gracias. De nada. Vamos a dar 3 minutos entonces para que puedan responder a la pregunta 15. 3 minutos. A las 8:17 me colocan, cierto, su respuesta en el chat. O si quieren, después me desactivan su micrófono. Recuerde la pregunta. ¿En qué medida la sociedad actual permite tomar decisiones con libertad? Es decir, que no debe existir ni la presión ni la coacción.
Muy bien. Si es que quieren, ya pueden colocar su respuesta en el chat, no hay ningún problema. Paulina ya la puso, ¿cierto? Javiera también. ¿En qué medida la sociedad actual permite tomar decisiones con libertad? ¿Hay alguien que la haya escrito en su cuaderno y que quiera que escuchemos, ¿cierto?, la respuesta? Yo, profesor, eh, Escucho. dice, yo escribí aquí, tiene que ser Ujú. con el respeto por el otro y optando por una votación para generar acuerdos. Muy bien. Muy bien, Frecia. Ahí, cierto, ella nos dice específicamente una acción en concreto, que sería la votación, y adicionalmente, cierto, agrega valores que, verdad, en este caso, cierto, se llevan a cabo precisamente por esa acción. El respeto, por ejemplo. Muy bien, Paulina nos dice lo siguiente: votación, ya que puedes elegir con libertad si el que nos represente como país. Muy bien, Paulina. Muy bien, ¿cierto? Al igual que Javiera, que también nos propone, ¿cierto?, que la votación de cada persona puede elegir de manera libre su decisión, o su decisión, ¿cierto?, resulta ser libre. Muy bien. Parece cierto que los efectos, ciertos, democráticos acá se podrían considerar como libertad. Muy bien. Lo felicito porque en cierta medida detectaron, ¿cierto?, una acción concreta. Oh, bien. ¿Qué otra cosa más pudimos haber puesto ahí? ¿Qué otra cosa más pudimos haber puesto ahí aparte de votar? ¿En su vida diaria ustedes, por ejemplo, toman decisiones libres? Por ejemplo, si usted quiere comprar algo, ¿está remitida a ir solamente a un lugar para poder comprar? No, porque tiene más opciones. Es uno la que toma la decisión. Muy bien, por ejemplo, el ir a comprar, ¿cierto?, un producto y poder, por ejemplo, no sé, cotizarlo en distintos lugares, también, ¿cierto?, es una forma de libertad de poder escoger dónde comprar. También, ¿cierto?, hubiésemos puesto eso. O, por ejemplo, ¿hay alguien que le puede restringir la libertad de desplazarse a un lugar? Tampoco, ¿cierto? Porque una de las libertades que tenemos como seres humanos, siempre y cuando no hayamos cometido algún delito, es poder, ¿cierto?, desplazarnos con la libertad que cada uno, ¿cierto?, disponga de un lugar a otro. También, ¿cierto?, es algo que nosotros podemos decidir dónde ir, por ejemplo, ¿cierto?, dónde desplazarnos, por lo tanto, también es una forma de libertad, la de desplazamiento. Hay varias en realidad, pero las que colocaron también están correctas. ¿Sí? Bien, vamos con la 16. Muy bien. Creo que vamos mejorando muy bien en el tema de las preguntas abiertas. El municipio organiza una campaña para plantar árboles en la comuna. ¿Qué valor se refleja en esta campaña? A, el cuidado del medio ambiente; B, la integración de los residentes; C, la preocupación por la justicia social; o D, la participación política de los vecinos. Paulina no respondió rauda. También Andrés. No hay más respuesta. El municipio organiza una campaña para plantar árboles en la comuna. ¿Qué valor se refleja en esa campaña? El cuidado del medio ambiente, B, la integración de los residentes, C, la preocupación por la justicia social, o D, la participación política de los vecinos. Y todos han respondido cierto en el chat. A su compañera, ¿cierto? Se suma Andrés, Frecia, Cintia, y están en todo lo correcto, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? El valor tiene que ser precisamente el cuidado del medio. Por lo tanto, la A es la respuesta correcta. Muy bien. Vamos con la 17, que es una pregunta abierta. Señale un valor que usted considere relevante en la vida laboral y fundamente su respuesta y escríbala a continuación. Uy, hay varias cosas que hacer acá. Señale un valor que usted considere relevante en la vida laboral y fundamente su respuesta.
Como es cierto una pregunta un poquito más compleja, vamos a dar 3 minutos, ¿ya? Para que puedan contestar en el chat o en sus apuntes y posteriormente, cierto, me puedan responder. Si requieren más tiempo, yo voy a preguntar si estamos ok después de los 3 minutos. Si me dicen falta poquito, damos, cierto, unos segundos más para que puedan completar, ¿ya? 20, 25, ¿cierto? Estaríamos contestando. Señale un valor que usted considere relevante en la vida laboral, fundamente su respuesta. Muy bien, Paulina. ¿Y qué más podríamos agregar ahí? Porque me dice el respeto a nuestros compañeros. Muy bien, mencionas el valor. Después dice, ya que es fundamental para una buena convivencia. ¿Pero en qué sentido es fundamental para una buena convivencia, Paulina? ¿Por qué es importante respetarse dentro del ámbito laboral? ¿Qué podríamos detallar de esa buena convivencia? Entonces ahí podrías colocar coma, es decir, y podrías empezar, ¿cierto?, a ejemplificar. Respetar las diferencias, los ritmos de trabajo, respetarnos como personas, detallar, ¿cierto?, para que no sea tan amplio el buena convivencia. Intenta hacer el ejercicio y luego me vuelves a enviar la respuesta. ¿Ya? Te quedan ahí unos 2 minutitos. Bien, si quieren pueden ya subir sus respuestas para poder leerlas. ¿O les falta tiempo? Al parecer les falta tiempo. Bien, vamos a dar unos 30 segundos más para que puedan terminar. Ah, y Andrés ya estuvo. Muy bien. Vamos a dar 30 segundos más, Andrés, para que tus compañeros puedan completar sus respuestas y también las puedan compartir, ¿cierto?, con ustedes y analizarlas. Ya, han pasado los 30 segundos. Vamos a leer entonces la respuesta. Si hay alguien que quiera decir, ¿cierto?, su respuesta a través de micrófono, también lo puede hacer. Profesor, Andrés nos dice, respeto entre empleador y trabajador para tener una buena comunicación y poder desempeñar mejor las labores del trabajo. Muy bien, Andrés. Fíjate que nos menciona, ¿cierto?, como dice ahí, el valor que él considera relevante. Nos dice, ¿cierto?, quiénes son las personas que en este caso, ¿cierto?, se da ese valor entre qué relación, que justamente estamos ahí hablando, ¿cierto?, de algunos factores que se relacionan con la comunicación efectiva. Y también, ¿cierto?, nos dice cuál va a ser la utilidad, ¿cierto?, en específico para, ¿verdad?, fomentar el valor del respeto. Así que muy bien, Andrés. Paulina, tengo curiosidad si pudiste arreglar lo que me pusiste arriba. ¿Pudiste detallar un poquito? El resto del curso envíe su respuesta.
estoy esperando ansioso, puede leerlos. Profesor, había alguien que les quería hablar. Había alguien que estaba intentando hablar. ¿Perdón? Que había alguien que quería, estaba intentando hablar. Hay una persona que está intentando hablar. Ah, por el micrófono, a ver. Sí, sí. Miren, Era, Lo dijo. era yo, profesor. Era Fresia. ya. Lo que pasa es que justo me entró una llamada y no pude llamar y tuve que cortar el teléfono porque no estoy conectada del computador, estoy en el teléfono. Entonces, bueno, Perfecto. mi respuesta dice respeto por el otro y relacionarse en forma amena para que la convivencia que generen acorde para hacer y realizar un buen trabajo para que el entorno sea ameno y agradable. Muy bien, Fresia, te felicito. Estoy muy orgulloso de ti, Fresia. Muy bien. Si así lo escribiste, ¿cierto? Está perfecto, porque al igual, ¿cierto? Que tus compañeros, expresas el valor y posteriormente, ¿cierto? Lo estás justificando, ¿ya? Y fíjate que lo justifica de manera bastante profunda, así que muy bien, muy bien. Sí, así lo escribí, profesor, es que tengo el cuaderno aquí al lado, lo que pasa es que no tengo la hoja. Entonces le estoy hablando de algo que es real y la Pauli sabe porque anoche conversé con ella, así que no tengo la hojita y estoy aquí en el cuaderno. Así Muy es bien, la que felicito, ¿no? Perfecto. Así va también trabajando la parte escrita, ¿cierto? En su cuadernito, la caligrafía y todo, así que espectacular. Me parece muy bien. no, Ok. ¿Alguien más? Creo que no. Ya. En todo caso, tanto Paulina, Andrés y, ¿verdad? Su compañera Fresia lo hicieron muy bien, ¿cierto? En poder responder a esta interrogante, ¿ya? Em, si pueden detallar especificaciones, ¿cierto? Lo pueden hacer, ¿ya? Porque fíjense que en esta pregunta dice fundamento. Entonces, es como, no es escatime, ¿cierto? En verdad, argumentación que vaya en apoyo de la idea que usted está planteando. En este caso, ¿cierto? Del valor que usted está indicando como el más importante. ¿Hay alguien que me quiere hablar? ¿aló? ¿Sí? Ah, estoy en clase, pues. Ah, pensé que me estaba hablando a mí. Cuéntame nomás. Sí, cuéntame. Sí, tengo el micrófono. Sí. Ya, vamos con la siguiente. Oh, 18. sí, te iba a decir el otro día. ¿Qué Oh, características de la sociedad actual pueden ser causa de estrés? Fíjense que dice, ¿qué característica actual puede ser, cierto, causa de estrés? Aquí ustedes tienen que mencionar uno de algún fenómeno que ustedes consideren que hoy, cierto, sean causantes de estrés para la sociedad. No dice que tiene que fundamentar, solamente mencionar. Así que vamos a dar un minuto, porque ya la clase se nos acabó, pero quiero, cierto, que podamos leer justamente algunas de las ideas que ustedes coloquen. Un minuto para poder responder esta. ¿Qué características de la sociedad actual ustedes consideran que son gatillantes de estrés o que causan estrés? Ya, estoy entrando en clase. Ya, ahí te hablo. Ya, listo, ya, yo. Muy bien, Paulina. El tráfico es lo más terrible de la vida. Los El tacos, tráfico. ¿cierto? Que le llegó la Horrible. regla. ¿Alguien más? Eh, ¿Alguien más puede indicar una característica de la sociedad actual que puede ser causante de estrés? Muy bien, ¿Qué puede ser? Andrés. El exceso de trabajo, ¿cierto? Muy bien. Las filas eternas en el banco. Perfecto. A ver, dos más y con eso, ¿cierto? Ya terminamos. Si usted participó, puede participar. No hay problema. Dos más. Manejar muy bien el exceso de trabajo, las filas en el banco. ¿Qué más puede ser causante de estrés? Muy bien, Soledad, las relaciones sociales tóxicas. No hablamos solamente de pareja, hoy día hasta la mitad algunas veces llegan a ser tóxicas. Muy bien. El exceso de trabajo también, el exceso de trabajo, también la mala convivencia laboral también que se da, profesor, Muy bien.
Las las relaciones, convivencias, ¿cierto? la Muy bien. convivencia, Fíjese porque que cuando uno- Andrés justamente colocó eso en el chat, exceso de trabajo y lo que tiene que ver con convivencia, ¿cierto? También lo podemos colocar dentro del ámbito, ¿cierto? De lo que nos expone Soledad cuando dice relaciones sociales tóxicas. Relaciones sociales, ¿cierto? Abarca varios tipos de relaciones sociales, amistades, laborales, ¿cierto? Entre otras. Muy bien. Y por ejemplo, el consumo, el querer tener cosas adquisitivas, ¿cierto? Materiales, también puede ser algo de estrés. Por ejemplo, Sí, quiero comprarme profesor, esa casa, quiero comprarme eh, ese auto, claro, ¿sí? el poder que uno adquisitivo y también, también estamos estresados, yo creo que también por la falta de descanso, profesor, porque generalmente la gente es una rueda, es un círculo vicioso, entonces trabajar, ir a trabajar, acostarse, levantarse, hacer lo que tiene que hacer, Muy bien, entonces eso también nos pasa excelente. la cuenta. Es la rutina, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Déjenme felicitarles, ¿cierto? A todos los que hoy día estuvieron participando en la clase. Debo decir que lo hicieron muy bien. Me contenta, ¿cierto? Que puedan justamente poder trabajar muy bien las preguntas de desarrollo, que sean rápidos, ¿cierto? En trabajar también las de selección múltiple, la comprensión lectora ha mejorado muchísimo. Debo decir, ¿cierto? Que quedé impresionado ahí donde su compañero justamente detectó que había un error en cuanto, ¿cierto? A la señalación de la alternativa. Esto quiere decir que está muy atento, ¿cierto? A la lectura y su comprensión ha mejorado bastante. Así que hoy día hicieron un muy buen trabajo y los felicito, ¿cierto? Por aquí. ¿Ya? Nos queda pendiente una guía. No sé, ¿cierto? Si ya nos vamos a ver la otra semana, espero que sí. No me acuerdo muy bien cuándo terminaron nuestras clases, pero estoy seguro que nos vamos a ver la otra semana. ¿Ya? Un abrazo enorme. Tómense un café, descansen para que no se estresen y nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Profesor, ¿Sí? es que también tenemos un buen profesor, pues yo le quería decir la otra vez, pero no pude, y darle las gracias también por todo su tiempo y la dedicación que ha tenido también para enseñarnos cosas de que obviamente uno pudiera pensar que es la vida diaria, pero de repente también hay dedicación detrás de esto, y yo de verdad personalmente le agradezco. Muchas gracias, profesor, muy amable. Muchas gracias a usted. Muy lindas palabras. Ya, Muchas gracias. buenas noches. Cuídense mucho y muy buenas noches. Que estén bien. Chao, chao. Buenas noches, profesor. Chao, chao. Buenas noches.